había dos proyectos, ¿verdad? Porque la CENAC también, la Secretaría Anticorrupción, por su lado, estaba haciendo lo propio, porque hay que decir que esto tampoco se introduce en nuestro ordenamiento normativo de manera casual. Nosotros tenemos una ronda de seguimientos, el Paraguay tiene una ronda de seguimientos del cumplimiento de los pactos y convenios anticorrupción de la OEA y de la ONU, en donde nosotros estábamos dentro de nuestro semáforo en rojo con la ley de conflicto de intereses. Para ser un país que califique a préstamos, a inversiones, hay determinadas leyes que tienen que formar parte del plexo normativo interno, y en ese sentido la ley de conflicto de intereses era una necesidad. En época electoral se alinean los astros, claro, y todos eran buenitos, y se aprueba la ley de conflicto de intereses, que tiene como consecuencia el llenado de una declaración jurada. Esta declaración jurada es diferente a la declaración jurada de bienes y rentas, donde lo que uno hace es establecer el contenido patrimonial con el que ingresa a la función pública y con el que sale. Sin embargo, la declaración jurada de intereses, como su nombre lo indica, lo que establece son las conexiones familiares de los trabajos que realizan tus parientes y uno mismo desde el sector privado cuando ingresa a la función pública, y de esa manera uno tiene que inhibirse o abstenerse de participar en un negocio o en una aprobación de una ley, porque hay que decir que esto no es solo para los legisladores, es para los 300.000 funcionarios públicos. Sí. Entonces, lo que nosotros hacemos en esta declaración jurada de intereses es describir nuestros vínculos familiares, y a partir de ahí, en una dependencia que se creó en la Contraloría General de la República, ellos van realizando un monitoreo. Hay que decir que la ley, como estaba estructurada, no solamente apuntaba a la sanción, sino también a la prevención. Es decir, yo que voy a votar una ley, podía solicitar en consulta a la Contraloría si es que realmente estaba habilitada para votar esa ley. Nosotros tenemos un montón de legisladores que son dueños de estaciones de servicio. Si se aprueba una ley vinculada con la regulación del combustible o de las estaciones de servicio, estas personas tienen la obligación de abstenerse, o tenían. Porque la verdad es que lo que hace Santiago Peña es terrible, porque legitima y contradice su famoso plan anticorrupción. Claro, él presenta un plan anticorrupción donde en el eje número 2 establece supuestamente la integridad en la función pública como parte de esa cumbre de poderes, porque él hace y lanza un plan unidireccional. Así no se trabajan los planes anticorrupción, tienen que ser coordinados con las distintas instituciones, pero bueno, se lanzó un plan que es letra muerta. Incoherencia total, porque a la Contraloría le corta las manos prácticamente al habilitar que todos los gastos de una institución vaya al Tribunal de Cuentas, y la gestión de una autoridad vaya al Tribunal de Cuentas en lugar de la Contraloría, que es el ente natural. Sí, y además encripta la información. Claro. Porque esa era una información abierta como estaba planteada en la ley, y hoy lo que se hace es no solamente reducir el grupo familiar únicamente al cónyuge o conviviente y a los hijos mayores de edad, sino que además de eso son informaciones cerradas. No va a haber prácticamente hoy conflicto de intereses. También elimina la puerta giratoria. La puerta giratoria era muy importante porque lo que preservaba era justamente que información privilegiada manejada por altos funcionarios no pueda ser utilizada en el sector privado de manera desleal, y finalmente enervando la competencia, la libre competencia. Cartes empieza su periodo presidencial con 7 empresas y termina su periodo presidencial con 74. Sí. ¿Cuáles son? Varias de esas empresas justamente nacen de propios estudios que realiza el Estado de inversionistas, donde él después traslada eso a negocios propios. Y vemos una serie de personas que van rotando desde la función pública a la función privada, vinculada específicamente con esa claque política. Sin perjuicio de que haya otras, los que más se beneficiaron con la puerta giratoria fueron los del Grupo Cartes. Y justamente manejar información sensible, proyectos a futuro, inversiones, probablemente inversiones, y todo un plan que se quería instalar en el país. Pero además, esta ley, así como fue promulgada ya, lo que plantea es que deja en evidencia que hay muchos que viven del Estado, empresas que están vinculadas con políticos y que viven
del Estado. Solamente directamente. viven del Estado. Sí, totalmente. Solamente viven del Estado. Yo no sé cómo Peña va a realizar su famosa promesa de crear 500.000 puestos de empleo, salvo que todos los creen en la función pública, porque para crear el ecosistema, para que inversionistas vengan a nuestro país, se necesita seguridad jurídica. Y esa seguridad jurídica no nace de manera mágica, sino nace en el respeto de las reglas de juego. Cuando vos cambiás sin implementar esta ley, se cambió. No hubo tiempo ni siquiera de probar para hacer un control ex post y en todo caso solicitar una modificación luego de un tiempo de implementación. Esto es bárbaro. Lo que se hizo en el Congreso Nacional el último día de la sesión ratificando la versión Senado es bárbaro. Empieza esto en diputados, donde en menos de una hora se aprueba el recorte del grupo familiar, porque había sido que ellos no hablan luego con sus parientes, entonces ellos no iban a poder tener los datos de sus parientes. Entonces, ellos solamente acortan el grupo familiar. Esto va al Senado y ahí dijeron, esto es lo mío, y derogaron de 43, 23 artículos se modificaron y 4 se sacaron directamente de la ley. Esto, repito, si es que hubiese sido objeto de un estudio serio por parte del Ejecutivo y si existía realmente la ambición de crear un clima de negocios para tener ese famoso grado de inversión que tanto se habla, que el Paraguay es una ecuación incompleta, que nosotros necesitamos ese grado de inversión para poder, digamos, atraer capital extranjero o capital nacional a gran escala que pueda impactar en la creación de puestos de trabajo. Eso no va a ocurrir, y no va a ocurrir porque hay inseguridad jurídica, no va a ocurrir porque se cambian las reglas de juego, no va a ocurrir porque hay copamiento de poderes, no va a ocurrir porque el Ministerio Público no tiene un plan anticorrupción, no va a ocurrir porque el Poder Judicial hoy funciona a través de medidas cautelares. Y ahí viene un poco enganchar el otro problema. Ley 1626 de la función pública ya introduce 2 conceptos. Uno, el de concurso público, reconociendo la importancia de los recursos humanos justamente y creación de subsistemas de recursos humanos. Esa básicamente era la estructura de la ley 1626. ¿Qué pasó? Nunca se pudo implementar, porque hace 23 años funciona con una medida cautelar. Las instituciones públicas empezaron a mansalva a promover acciones de inconstitucionalidad, solicitando la suspensión de los efectos. La Corte le otorga la medida cautelar, que se convierte básicamente en un impedimento para que la ley se aplique. Por eso hoy tenemos todos estos problemas que estamos viendo y que se amplifican en el Congreso. Pero si uno recorre las instituciones republicanas, vas a ver que en el Poder Judicial es igual, en el Ministerio Público, en el MOPC es igual, en el Ministerio de Salud es absolutamente igual, en el IPS es igual, en la binacional es ni qué decir. Cuando Peña realiza esa interpretación de la ética y la moral, él mismo es un poco secuestrado por sus propias circunstancias, porque él ni siquiera puede criticar esto que está pasando, porque se pone directamente una soga al cuello. Sí, y es lo que estábamos diciendo, justamente cuando le estábamos preguntando a Edgardo y hablábamos antes con el ex senador Hugo Estigarribia sobre el tema del conflicto de intereses que Santiago Peña Él promulga. estuvo trabajando con nosotros en el periodo. Y eso estuvo comentando, exactamente. Y entonces le pregunté yo, vamos a utilizar la presunción de inocencia, ¿verdad? Desde el punto de vista constitucional. Santiago Peña es inocente y quería él vetar, pero no le dejaron, o él directamente está en complicidad con el grupo político. Y él decía, y yo también suscribo lo mismo, yo creo que Santiago Peña, él se rasca con gusto acá. O sea, no es que él es el bueno y hay un grupo que lo tiene secuestrado. No, él forma parte de ese grupo y él se siente contento estando ahí. Porque si él se llega a rebelar y decir, yo tengo una lapicera, señores, acá no hay ningún patrón que me pueda ordenar nada, él va a perder su banda presidencial. Y ya no va a estar en la fiesta hawaiana con Aliana. Es Aliana el que va a estar con la lapicera. O va a ocurrir eso. Santiago Peña no puede patear el tablero. No puede. Pero Pablo y Edgardo, acá hay un plan. Eso es lo que la ciudadanía tiene que entender para hacer una resistencia real. Hay un plan de 15 años cuanto menos. Y ese plan empieza con Peña. El cartismo no se quiere ir ni se va a ir. Hoy ya se debate en sus círculos
el próximo sucesor presidencial de Peña, que está entre Aliana, Baruja y era Ovelar también, ¿verdad? Vamos Pero a ver ahora se fue a la Vega Ovelar. No sé, yo creo que en este país, la verdad, y lastimosamente, las conductas o las inconductas políticas todavía no tienen un castigo electoral. Y eso es lo que tenemos que construir, que la ciudadanía entienda que esta conformación del Congreso no es un castigo que nos viene del cielo o del infierno. Es producto un poco también de la falta de construcción de ciudadanía crítica, y en ese sentido las urnas hoy legitimaron unas mayorías que son perversas. Yo no sé qué esperaba la gente de esto, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Y por otro lado tenemos cómo se distorsiona el mercado electoral, hablando en términos económicos, cuando el crimen organizado es el que financia candidaturas. Sí. Y acá hay revelaciones importantes de algunos políticos que nos dijeron, por ejemplo, que no se descartaba que el clan Rotela, por ejemplo, haya financiado algunas campañas políticas. Que siempre estar atento a esa posibilidad. Y después de eso tenés el PCC, tenés los narcos, tenés un montón de grupos políticos que compraron espacios dentro del Estado paraguayo y que no le prometieron a la gente ni salud, ni educación, ni infraestructura, ni trabajo. Le prometieron 100.000 o 200.000 guaraníes y ellos ya están satisfechos porque ya cumplieron con el elector que recibió ese dinero para depositar su voto. Este es un tema del cual supuestamente no tenemos que hablar los políticos porque el pueblo no hay que criticarle a la ciudadanía, pero si nosotros no hacemos una construcción autocrítica y no miramos un poco cuáles son las fortalezas y las debilidades de nuestro sistema electoral, vamos a seguir transitando en una democracia fallida que va camino a una dictadura, a un autoritarismo que es sumamente peligroso porque nuestras libertades son las que peligran. Tengo muchas más posibilidades de que a mí se me monte hoy, en estas condiciones de copamiento institucional, un proceso y que yo vaya presa que vaya preso Hernán Rivas, que falsificó su título de grado, de posgrado, para acceder nada más y nada menos que al cargo de presidente del jurado de enjuiciamiento. Y nos pone en peligro a todos.